Cuando yo era chico, cuando tenía 7, 8 años, y nuestro profesor de historia nos contó leyendas de la Biblia y nos contó de Egipto, de Éxodos, cómo sufrían los judíos allá. Fue como una leyenda que no tiene nada que ver conmigo. Y muchas veces pensé que mi nieta un día va a ser grande y sabe que yo nací en Lodz y lo va a buscar en la enciclopedia. La ciudad de Lodz, 750.000 habitantes, textil, no dice nada más. Que allá vivían 250.000 judíos que murieron de una forma tan trágica, ni una palabra. Y eso asusta, que quizás un chico va a buscar en la enciclopedia y probablemente va a decir Holocausto, se refiere a 6 millones de judíos que vivían en Europa, que fueron muertos bajo diferentes circunstancias por los nazis entre 39 y 45. Eso todo. Cuando terminé el colegio primario, viajamos a Bielsk a rendir examen al secundario. Parecíamos dos pimpollos, dos flores. Hasta zapatos nuevos me compraron. Estábamos ahí esperando las dos, apartadas. Pasan 4 muchachones. Nos miraron y uno de ellos dijo, se agarró así de la nariz. Cebula śmierdzi. Hay olor a cebolla. Como queriendo subrayar que acá hay una judía. Este episodio me quedó así grabado acá. Los niños fueron para uno que se sintió perseguido. Los niños fueron muy peligrosos. Una vez me persiguieron pegándome y gritando, cerdo judío, cerdo judío. Y en mi desesperación toqué a la puerta del diácono. Estaba en su dormitorio. Salió y dice, ¿qué hay? Yo dije, me pegan y gritan judío, cerdo judío. Y él me miró, tuvo una linda sonrisa en la cara y dijo, ¿y tú no eres un cerdo judío? Entonces, ¿qué? Y cerró la puerta. Los muchachos jóvenes, cuando estaban borrachos, empezaban a gritar judíos en polaco. Żyd parszywy, no kupuj Żyda. Quiere decir, no compres a un judío. A veces en el colegio mismo, los profesores de todo esto echaban en cara a uno que es judío. Y lógicamente como chico uno se sentía mal. Mi madre cuando viajaba a Białystok a comprar mercadería, volvía y contaba que fue a ver un espectáculo. Venían muchos solteros, mucha gente casada, joven. Se hablaba de Eretz Israel, del futuro del pueblo judío. Se hablaba de política, se hablaba de cómo va a seguir el mundo. Yo empiezo a tratar de entender lo que es comunismo, fascismo. Y la palabra Hitler ya estaba en todas las bocas. Hasta este año 37 vivimos en Reichenberg, después en la ciudad de Brno, o en alemán Brünn, y al fin en 37 llegamos a Bratislava, en Eslovaquia. ¿Por qué este viaje? Un viaje lento hacia Turquía o Egipto. Porque mi papá estaba seguro que habrá una guerra mundial y habrá una persecución de los judíos como nunca. Los judíos alemanes vinieron a Checoslovaquia
se escapaban. Más todavía cuando este caso Kristallnacht, la noche de cristales. Hablamos de pero no era una cosa que estuvimos ciegos. No vimos la realidad. Ahí se cerró la frontera. Así que nos quedamos en Bratislava y como judíos no podíamos optar por lo que hubo en lugar de Checoslovaquia. ¿Qué hubo en lugar de Checoslovaquia? O el protectorado alemán de Bohemia y Moravia, o el estado satélite hitleriano que se llamó República Eslovaca. Cuando yo tenía 13 años, me incorporé en un movimiento juvenil socialista que se llama en Polonia del Bund. Cuando yo tenía 14, 15 años, también entré en la defensa civil, me dieron una bandera así, me dieron instrucciones, y todo parecería como cuando éramos chicos jugando guerra, los malos, los buenos, escondiéndose. Parecería que todo es como un juego. Había un rabino y había un shohet. Un shohet era un matarife religioso. Era un prototipo de lo que yo me imagino que es un tzadik. Un tzadik es un santo, un justo. Y él quería apuntarse, así hablando en buen criollo, un poroto ante Dios. Él quería ganarse una mitzvah. Y él sabía, sobre todo, lugares donde por ahí se pueden olvidar prender las velas. Iba y de una manera delicada, de una manera despacito, golpeaba a la ventana y decía, es hora. Y todos, creyentes o no, prendían las velas vísperas de Shabbat. El 1 de septiembre empezaban las clases. Papá ya fue al trabajo y mamá estaba prendida de la radio y en un momento gritó, la guerra, estalló la guerra, los alemanes invadieron Polonia. Y en vez de empezar las clases, empezaron a volar los aviones. Yo nací el 4 de septiembre de 1939, en el momento que los aliados le declaran la guerra a Alemania. Mis padres no quisieron que yo fuera circuncidado en el momento de nacer, previendo que esto podría ser un factor de riesgo. A raíz de esta negativa quedé fuera de registros desde el comienzo, ¿no? Los judíos causaron esta guerra mundial. Fueron los judíos que lo causaron. Se escuchó por todos lados. Aprendimos en la escuela. Mi madre vivía en Lodz durante la Primera Guerra Mundial. Entonces tenía muy fresco todavía que mi abuela murió de hambre, de tifus y había terribles colas para pan. Bueno, cuando comenzó la guerra fue tal cual, ya en primeros días empezaron colas de pan y una semana más tarde ya los alemanes estaban sentados en la calle, la gente seguía. Mi hermanito salió y con sus 2 ojazos negros estuvo mirando a varios soldados como estaban comiendo. Y uno de ellos se levantó y le dio un pan. Eran los primeros soldados, todavía no discernían, no nos preguntaron si éramos judíos o no. Hubo teorías que dijeron, al judío lo puedes sentir con tu nariz porque huele. Tú lo ves de lejos, él tiene orejas así y tiene la nariz y mira cómo anda. Hasta se aprendió esas cosas en la escuela.
en una materia que se llamó Rassenkunde, teoría de la raza. Nos tuvimos que presentar. Me tocó estar en la fila donde estaba sentado mi maestro de historia y él no levantó la cabeza. Me anotó sin levantar porque le daba vergüenza levantar la vista. Sacaron el registro judío, aquí tuvieron a todos. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Los agarraron.